inconclusa. Listo. Entonces, estábamos diciendo que cuando yo estoy, digamos, haciendo la cotización o estableciendo cuáles son los valores que voy a asociar al precio de venta en un Incoterm que pertenezca al grupo de la F, pues lo que yo hago es ir sumando todos los movimientos o todos los desplazamientos que yo hago de la mercancía, pues obviamente desde la empresa o ese punto de origen hasta la zona primaria aduanera. Entonces decíamos que, por ejemplo, a mí no me van a dejar subir el producto al vehículo, independiente de si es avión, barco, camión o tren en los países en los que se hace el transporte férreo, si yo no tengo, por ejemplo, listos todos los documentos de exportación. Resulta que a veces, y lo voy a seguir sumando acá, cuando la DIAN me hace los procesos de aforo, resulta que esos aforos no son gratis. ¿Se acuerdan que hemos dicho en clase que a uno le cobran absolutamente todo? Pero obviamente si es un aforo intrusivo o un aforo físico, que significa que los agentes de la DIAN están ahí revisando, abriendo, sacando, en fin, a uno le cobran ese tiempo y le cobran absolutamente todo. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, una diligencia de aforo de exportación, vuelve y juega, aquí todo será de exportación, pues también habrá que sumarlo. ¿Qué más tengo que sumar? Lo que nosotros llamamos el uso de las instalaciones portuarias. Entonces, vuelve y juega. Hemos hablado mucho que, aunque los puertos se supone están hechos, pues hablo de puertos, pero más bien digamos las zonas primarias aduaneras, lo que esas zonas primarias aduaneras están hechas para facilitar o propiciar la salida y llegada de mercancías, pues a uno se la cobran. Y decíamos que era como los parqueaderos, digamos, ¿cierto? Entonces a ti te cobran el uso de grúas, de montacargas, si tuviste que pagar bodega, entonces el almacén de depósitos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los declarantes? Perdón, de los declarantes la clase pasada? Decíamos que el declarante también se pagaba. Regálame un segundo, miro acá. El internet que pusimos es satelital, está lloviendo mucho, entonces me vas a ver entrar y salir de la reunión. Listo, no te preocupes, María José. Igual ya sabes que la clase queda grabadita, entonces si te pierdes algún pedacito, te puedes poner al día viendo el videito que les voy a subir en el clase. Listo, profe. Entonces les estaba contando que ese uso de las instalaciones portuarias, pues claramente también me las van a cobrar. Entonces vuelvo y juego almacenes de depósito, montacargas, lo que sea, sí, lo sumo. Resulta que ya sabemos que el 1165 me dice que si yo quiero, puedo ser directamente el declarante, pero que la recomendación, ojalá, sobre todo cuando apenas estamos empezando, es que contratemos una CIA. Entonces vuelve y juega. Si yo contrato la CIA, y la CIA obviamente me va a ayudar con el proceso de exportación, o sea, supremamente claros, vuelve y juega la F, todavía estoy en país de origen, ¿cierto? Acuérdense que era, me voy a devolver aquí un poquito, era como la característica que habíamos escrito aquí, ¿sí? Decíamos que en la F había un desplazamiento, pero en origen, he salido del país del exportador, pues obviamente si yo contrato los servicios de una CIA, queda claro que esa CIA me va a prestar el acompañamiento en la exportación y lo tendré que sumar. Entonces, cuando yo identifico todas estas cositas, miren que más o menos corresponden a los puntos, a los famosos punticos que le van dando a uno cuando le enseñan con los dibujitos, ¿cierto? Entonces, lo que les significaba yo ahora, que le ponen a uno como el buquecito o el avioncito y le van corriendo las flechitas, pero realmente lo que le quieren mostrar a uno es que hay una serie de costos y que a su vez esos costos obviamente son responsabilidades y son riesgos. ¿Por qué? Porque pues, digámoslo así, esperen acá, así para que no me tape, eso. Entonces vuelve y juega. Si yo estoy negociando con la F, entonces ya sé que mi responsabilidad será alquilar el contenedor, pero que además yo le pongo, yo digo, bueno, soy responsable de alquilar contenedores, ¿cierto? Soy responsable de contratar los señores para que carguen el contenedor y obviamente soy responsable de que no me vayan a dañar la mercancía. Si me la dañan, me toca pagarla. Soy responsable, cuando hablo acá del flete, pues obviamente significa que soy responsable de la empresa de transporte, de todo lo asociado pues como a ese desplazamiento y así con cada cosita. Entonces miren que no solamente se me van sumando los costos, no solo se me suben los costos, sino que también se me suben mis responsabilidades y a mayor responsabilidad, mayor riesgo, ¿cierto? Entonces por eso es que hablábamos ahorita que los Incoterm
finalmente se definen en consenso. O sea, la idea es que entre comprador y vendedor nos pongamos de acuerdo a ver qué es lo que queremos. ¿Qué pasa entonces con esto? Ya voy a poner aquí como una segunda notica, ¿cierto? ¿Se acuerdan que ahorita había puesto una nota 1 y era que siempre yo tengo que indicar el punto de transferencia del riesgo? O sea, si yo negocio, por ejemplo, en un Incoterm, supongamos FOB, yo tengo que decir, por poner una cifra cualquiera, $1.000, FOB, Puerto de Cartagena, Colombia, Incoterms 2020. O sea, uno tiene que ponerle toda la carreta completa. Yo no simplemente puedo decir FOB porque pues en Cartagena, perdón, en Colombia, por ejemplo, tenemos 4 puertos diferentes. Entonces se prestaría incluso para malas interpretaciones. Entonces uno siempre tiene que indicar el punto exacto. Si usted hace una negociación ex-work, usted tiene que poner $800 ex-work, calle, número tal, barrio X de la ciudad tal. O sea, todo tiene que ser indicando siempre el punto de transferencia. Y creo que se me está escapando una cosita que les quería reforzar, el punto de transferencia. Ah, bueno, sí, ya recordé. Y que les iba a escribir una segunda notica, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la segunda nota para que la tengan así supremamente pendientes? A ver, aquí para que me aparezca otra vez el lápiz. Ese. Entonces, vamos a decir nota 2, ¿cierto? La nota 1 era entonces indicar el punto de transferencia. ¿Cuál va a ser mi nota 2? Vamos a decir que, digamos, en una venta internacional, ¿sí? En una venta internacional, la ganancia para el exportador, ¿cierto? La ganancia para el exportador solo se refleja, tengo que hacer planas para mejorar la letra en esta cosita, solo se refleja en el, y aquí lo voy a poner con rojito, en el ex-work. Si se acuerdan, el ex-work dijimos que era equivalente a hacer la fórmula del precio de venta. ¿Por qué les pongo esto como nota 2? Porque obviamente a medida que se sube el Incoterm, como van sumando costos, miren, aquí vemos un montón de aspectos. Obviamente una negociación ex-work, supongamos, puede ser $800 y una negociación FOB, supongamos, puede ser $1.500, por poner un caso cualquiera. Entonces también erróneamente hay personas que dicen, ah, no, pero es que si yo puedo vender a 1.500, pues mejor así, voy a ganar más plata. No, señor, usted va a ganar la misma plata, porque ya nos acabamos de dar cuenta en esta, digamos, en esta descripción que hicimos aquí de estos factores del costo, o sea, todo lo que marcamos acá, que finalmente toda esta platica, o sea, lo que hace que se suba de 800 a 1.500 no es ganancia para ti, sino que es lo que tenés que pagar por el contenedor, lo que tenés que pagar por los fletes, lo que tenés que pagar por los vistos buenos, lo que le tenés que pagar a la CIA. O sea, usted recibe $1.500 y empieza a pagarle a la CIA, empieza a pagarle al ICA, empieza a pagarle, supongamos, a la empresa de transporte, paga el seguro, paga el contenedor, y al final, ¿qué le quedó? Los mismos $800, ¿cierto? El valor ex-work. Y ya sabemos que incluso los $800 ni siquiera todavía son la ganancia, porque ahí ya sabemos que está el costo. O sea, supongamos que de los $800 realmente tú te estás ganando 300, por poner un caso cualquiera. Entonces, eso sí se los quería también indicar o dejarlo muy claro, porque me he dado cuenta que hay, digamos, empresarios o personas que apenas están entendiendo un poquito del tema, que creen que como la cotización, repito, a medida que sube el Incoterm, sube el monto, creen que van a ganar más plata. No, la plata o la ganancia siempre va a ser reflejada única y exclusivamente en el ex-work. De resto, todos van a ser costos adicionales y responsabilidades adicionales. Cuando lo mismo ustedes entenderse, cuando ya tienen las camisetas metidas en la caja, a usted estar estresado preguntando si el camión sí llegó, si no se robaron la mercancía, si la CIA sí hizo los papeles, si la DIAN sí hizo el aforo. O sea, esas responsabilidades obviamente causan estrés. ¿De qué depende que uno acepte o no cierto Incoterm? Como hablamos al principio, la verdad, depende, o sea, eso es un consenso, es algo que se negocia entre importador y exportador, porque pues obviamente
de todos modos yo como exportador tengo el interés de poder realizar la venta y digamos que si uno es sincero, pues tanto importador como exportador van a tratar en lo posible de asumir los menores riesgos que puedan. Entonces, vuelve y juega, es en esa fase protocolaria de la negociación en la que uno entra ahí a poner la mejor sonrisa para tratar de llegar a un acuerdo, pues como que nos favorezca a ambos. Entonces, ya digamos que desde la generalidad, eso pasa con el grupo de la F. Tenemos ahora un tercer grupo, y ese grupo lo vamos a llamar grupo de la C. Entonces ya sabemos que significará que los Incoterm que pertenecen a este grupo, todos arrancan con C. ¿Cuál es la característica general del grupo de la C? Si se acuerdan, en el grupo de la F, la característica era que nos desplazábamos hasta en la zona primaria aduanera. La característica del grupo de la C, ¿cuál es? Hay un desplazamiento, o sea, ya hay desplazamiento internacional, ¿cierto? Hay desplazamiento internacional. En el grupo de la F habíamos movido la mercancía, hasta el barquito, hasta el avión o hasta el camión, pero en origen, hasta la zona primaria. La característica de la C es que ya hay un desplazamiento internacional. ¿Hasta dónde? Hasta un lugar convenido. Porque siempre se explica que hasta un lugar convenido, porque como decíamos ahorita, una de las obligaciones de los Incoterm es indicar justamente en qué punto se hace la transferencia del riesgo. Entonces, hemos hablado mucho en clase, sobre todo cuando hablábamos, por ejemplo, de los barcos, de los buques, que era muy difícil pretender que un buque saliera cargado de Colombia y que llegara ya full, supongamos, pues como sin paradas hasta, supongamos, no sé, Rotterdam. ¿Cierto? No, que lo que pasaba era que el buque iba haciendo escalitas, entonces paraba en Panamá, paraba en Centroamérica, paraba en Miami, y así de a poquitos, iba cargando y descargando. Entonces a veces es muy común que en esas negociaciones, por ejemplo, se diga, listo, yo le llevo la mercancía, por ejemplo, hasta el puerto de Colón en Panamá. Puede que su comprador esté, insistamos en, ¿dónde estará? Ubícamelo en Estados Unidos. Puede que su comprador esté en Estados Unidos, pero usted le va a entregar la mercancía en Panamá. ¿Por qué? Porque a veces, y cuando estamos hablando sobre todo de importadores que compran en grandes volúmenes, Panamá es un punto como de acopio. Entonces llegan cosas que posiblemente esa persona haya comprado en Colombia, pero también en Perú, también en Ecuador, y puede ser que en Panamá consolide toda la mercancía para llevársela juntica hacia Estados Unidos. Entonces puede ser que a ese cliente suyo le interese es que usted le deje la mercancía en este punto convenido, que en este caso sería un punto internacional, pero no es el país de destino, ¿cierto? Entonces, esa sería como la característica general del grupo de la C. ¿Qué sucede entonces con la C? Que la C tiene 4 Incoterms. Espérame que se me perdió el lápiz, ya. Entonces la C me dice, vean, existe el CPT, existe el CFR, existe el CIP con la P y existe el CIF con F. Entonces vuelve y juega, todos los Incoterm empiezan con C, por eso decimos que es del grupo de la C. Ya también sabemos que en algunos casos los Incoterm cambian de nombre dependiendo del medio de transporte. Entonces, ¿qué vamos a decir aquí? CPT y CFR, estos dos, significan lo mismo. Ay, Dios. Bueno, ahí se entiende más o menos. Que lo que quiero decir es que estos dos, ¿qué significan? ¿Cierto? CPT y CFR significan que yo entrego la mercancía, ya sabemos, en el lugar convenido, con flete internacional. O sea, es una entrega con flete internacional. Una entrega a dónde, como les decía ahorita, pues a un lugar convenido, supongamos el puerto de Colón en Panamá. ¿Por qué hablo de entrega? Porque ya nos queda claro que la mercancía tuvo un desplazamiento, la mercancía salió ya del país. Entonces, CPT y CFR traducen lo mismo o significan lo mismo, dejar la mercancía en un punto convenido
en un país que no es el de origen, con flete pago. ¿Cuál flete? El internacional. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Pues que el CPT, vamos a ponerlo por aquí, CPT es para aire y tierra, y CFR es para transporte marítimo, pero técnicamente significan lo mismo. Si nos vamos acá, entonces aquí ya aparece una particularidad que no había aparecido hasta el momento, y es que en el grupo de la C es el único grupo en el cual los Incoterm me obligan, entonces vamos a ponerlo aquí en color rojito, ¿cierto? Ya el Incoterm me obliga a adquirir un seguro. Miren que hasta este momento el seguro, habíamos dicho, era voluntario. En este caso, si yo negocio con cualquiera de estos dos, SIP o SIF, significa que el seguro es obligatorio. ¿De qué seguro estamos hablando? Del seguro internacional, obviamente, ¿cierto? El seguro que cubre ese traslado internacional. ¿Cómo lo identifico? ¿Por qué sé? Pues muy fácil. La I, casualmente la I de estos 5 TEM es la que me representa la palabra seguro, insurance, ¿cierto? Insurance es la que me refiere al seguro. Entonces, cuando ustedes vean un Incoterm con la C que tiene la I, ya saben, es uno donde les obliga a comprar seguro. Resulta que como el Incoterm me está obligando a comprar el seguro, me obliga a algo y me dice, ojo, no esperen que esos números están muy feos, hagámoslo así, mejor. Eso. Entonces, en este caso me dicen, vean, cuando usted en el grupo de la F, por ejemplo, compraba un seguro, como decíamos ahorita, por si se me estrella el camión mientras va de Medellín a Cartagena, yo les contaba, usted puede decidir si esa póliza de seguro, sea por el 100%, o sea, la totalidad de la carga, o usted dice, no, la carga vale apenas 100.000 pesos, supongamos. Pero como en ese caso es el Incoterm el que te está exigiendo el seguro, ya el Incoterm o la Cámara de Comercio Internacional te dice que el valor que debes asegurar mínimo, o sea, es mínimo el 110%. De ahí para arriba todo lo que usted quiera, pero mínimo tienes que garantizar que el 110% queda cobijado, es decir, la totalidad del costo del producto, y digamos que ese 10% te ayuda a cubrir un poquito como de todos los gastos en los cuales ya has incurrido hasta este punto, porque ya hemos avanzado mucho, o sea, ya la mercancía no está en Medellín, ya está en Panamá, supongamos. Entonces, mínimo el 110%. Y entonces, ¿qué vamos a decir? Entonces, con P, ¿cierto? Si es SIP con P, se utiliza para transporte por aire o tierra, aunque la próxima clase les voy a dar una indicación particular sobre esto, hoy no los voy a, o sea, les voy a dar la información de a poquitos, y SIF con F es entonces para transporte marítimo, pero técnicamente significan exactamente lo mismo. Entonces, por eso, como yo les estaba diciendo, puede que al principio a mí me cueste aprenderme los Incoterm y hacer esa identificación, pero si por lo menos yo entiendo cuál es la generalidad del grupo, para mí va a ser un poco más sencillo ir haciendo el tema de los costeos. Entonces me voy a subir aquí un poquito y vamos a escribir cuáles son entonces los elementos que yo debo tener en cuenta o cuáles son los criterios. Entonces, pongámoslo aquí, los criterios para los costos del grupo de la C. ¿Cierto? Sí. ¿Cuáles son entonces? Vuelve y juega, no podemos dejar la mercancía en la casa. Entonces, como que yo pienso, listo, ¿dónde hasta el momento he hecho una cotización? Mínimo en un grupo F, ¿cierto? O sea, pues usualmente cuando uno hace la cotización, y repito, dentro de 8 días que ya lo hagamos con un ejercicio, lo vamos a entender mucho mejor, puede ser que usted como exportador negoció, por ejemplo, FAS, y recuerden que FAS es dejar la mercancía en el muelle, no subirla al buque. Pero si usted es el comprador, pues usted tiene que asumir el valor, el costo de subir la mercancía al buque y todo lo demás. O sea que en términos generales, uno en la C está arrancando desde un FOB o un FCA, ¿cierto? Dependiendo del medio de transporte. O sea, con esto lo que estoy simbolizando es que la mercancía está ya en el medio de transporte. ¿En dónde? En zona primaria. ¿Y qué le voy a sumar? Entonces vuelvo y juego. Si mi cotización es una cotización CPT o CFR,
Entonces lo que le voy a sumar es el flete internacional. Ay, perdón. ¿Cierto? Voy a sumarle el flete internacional. Para los casos, pongámoslo entonces aquí, para los casos SIP, perdón, para los casos CPT o para los casos CFL, ¿cierto? Pero, pongámoslo por este otro lado, costos de la C también podrían ser o SFOB o FCA, ¿cierto? Dependiendo del medio de transporte, más el flete internacional, más el seguro, ¿cierto? Y cuando yo haré una cotización en la que además le vaya a sumar el seguro internacional, cuando entonces estemos hablando, bien sea de SIP o bien sea de SIF, ¿cierto? Pero básicamente en el costeo, pues ya tengo claro que lo que necesito involucrar, aquí ya como que se me acabó la hoja del blog. Aquí lo que tengo claro es que estoy sumando el valor del producto desde que lo dejé en el medio de transporte o desde que lo subí al medio de transporte, ¿cierto? Allá en origen, y pues que ya dependiendo de cómo haya sido la negociación o simplemente le sumo el flete internacional, bueno, aquí me acabo de dar cuenta que escribí mal, pero ustedes entienden, o le puedo sumar el flete internacional más el seguro, y ya tengo el grupo de la C. ¿Qué me queda faltando? Me queda faltando la D. Entonces voy a, como se me acabó acá el blog, como digo yo, entonces voy a abrir una paginita nueva para que igual esto no se me borre, ¿cierto? Entonces hasta aquí vamos claros. Entonces voy a hacer una página nueva. Vamos un momentico, please. La tecnología es una maravilla. ¿Qué nos está faltando? Entonces ya simplemente nos falta el grupo de la D, ¿cierto? Y el grupo de la D, entonces obviamente también tiene una característica y vamos a decir que su característica general es que el exportador entrega la mercancía. Recuerden que siempre todo es visto desde el punto de vista del exportador. El exportador entrega la mercancía en destino. Y aquí ya es la clave, miren, o sea, es todo lo contrario. ¿Cierto? O sea, ya, ¿qué me faltaba? Si vuelve y juega, si mi comprador está, supongamos en Estados Unidos, mi compromiso es llevarle la mercancía hasta Estados Unidos, mi compromiso como exportador. ¿Qué Incoterms entonces encuentro yo en el grupo de la D? Tengo el, ay Dios, DPU, pues estoy segura que me estoy tragando uno. Espérenme que me va a tocar hacer aquí un pastel porque acabo de tener un lapsus mental. Pero espérenme, yo les escribo aquí este primero. DPU, DDP, y si no me falla la memoria es el DAP, pero regálenme, please, un instante, yo pasteleo aquí para no ir a decirles una burrada. Mientras esto me abre, les voy a hacer aquí una notica, para que no se queden ahí esperándome en silencio. Resulta que este DPU es especial. ¿Por qué es especial? Porque este DPU es nuevo, ¿cierto? Este DPU es Incoterm versión 2020. En la versión anterior, que eran los Incoterm 2010, no existía DPU, sino que en la versión anterior, se los voy a escribir aquí solo por información, existía era el DAT, ¿cierto? Pero el DAT desaparece. O sea, el DAT ya no existe, sino que el DAT se reemplazó. Justamente esa es como una de las novedades importantes en esta versión, es que ya desaparece el DAT y aparece uno nuevo, que es el DPU. Y regáleme un segundo que me estoy tragando un Incoterm, pero no logro recordar cuál es.
Espérenme. Dice. Ah, ok, sí, el dato. No estaba tan loca, es que estaba era confundida con la última letrica. El dato. Listo, ahora sí. Entonces, ¿qué pasa? Entonces ya tenemos 3 Incoterms con una característica especial y es que entonces ya estoy en destino. O sea, significa que como exportador todavía tengo más responsabilidades. O sea, miren el incremento de responsabilidades, de pasar de tener la mercancía en cajitas en mi empresa a tener que llevarla, supongamos, hasta Estados Unidos o el país donde se encuentre el comprador. Resulta que entonces este grupo tiene aquí unas características particulares para cada Incoterm. ¿Qué podemos decir del grupo de la D? Ya en el grupo de la D no importa el medio de transporte. O sea, el significado o la traducción, digámoslo así, de cada Incoterm ya no depende del medio de transporte como si lo hacíamos antes. ¿Por qué? Porque es que si el producto está llegando a destino, a usted no le importa cómo llegue. O sea, a usted no le interesa si llega por mar, por aire, por tierra, como sea. Lo importante es que usted lo tiene que entregar allá. Entonces aquí cuando uno mira el significado del Incoterm, lo que te dice es, mira, si el Incoterm es DAP, DAP, es que se me confunde DAP con DAT. Si es DAP, significa que usted cumple, o sea, usted como exportador, cuando cumple, cuando entrega, o sea, la entrega, no, digamos más bien, no lo pongamos entrega, sino pongámoslo más bien como cumplimiento del exportador, ¿cierto? O sea, la responsabilidad o la obligación del comprador es que el vehículo dice que en 10 minuticos se corta, pero ya saben que si algo nos volvemos a conectar de una. Entonces, el DAP significa que el vehículo o el medio de transporte llega a la zona primaria en destino, obviamente. O sea, si usted es el exportador y negocia bajo DAP, significa que en el momento en que el camión llegue a la frontera, o el avión aterrice, o el buque atraque, o el buque atraque en el puerto, en ese momento usted ya no es responsable de nada más, como que usted dice, wow, ya, respiro profundo, el camión llegó, ¿cierto? Pero ya el proceso de descargar la mercancía, de verificar cómo llegó y todo lo demás, ya no le corresponde a usted. Pues le digo, oiga, usted como exportador cumple en el momento, acá es que destino. Usted como exportador cumple cuando el vehículo llega a esa zona primaria. ¿Qué significa el DPU? Que como decíamos es un Incoterm nuevo en esta versión 2020. El DPU dice que su compromiso como exportador es descargar, o sea, aquí ya no es solo llegar, ¿cierto? Entonces es llegar a destino y descargar. Ese es el paso adicional. Miren que es como si cada Incoterm fuera agregando una cosita nueva. Entonces ya no es solamente como que, wow, llegó el camión, no, ya es busque señores para que bajen la mercancía y vuelve y juega, pues sean cuidadosos, juiciosos en no dañarla y todo lo demás, porque ya la tienes que descargar, ¿cierto? Y cuando hablo de llegar a destino, miren la diferencia. En el DAP decíamos llegar a zona primaria. Una vez no se fijan esos detalles, pero hay que prestarles atención. En el DAP yo llegaba a zona primaria. En el DPU yo llego a un destino, ese destino es convenido. O sea, puede ser que me digan, venga, ya no me lo deje en la frontera o no me lo deje en el puerto, sino que, por ejemplo, tráigamelo hasta la zona franca, o por ejemplo, tráigamelo hasta Santa Rosa de Osos, o tráigamelo, yo no sé, hasta Jumbo Valle, ¿cierto? O sea, ya ingresé al país. Ya no es solamente llegar a la zona primaria, como repito, pasaba con el DAP, sino que aquí ya avancé un poquito más, ¿cierto? Y además de avanzar, tengo que descargar. Entonces son dos factores importantes que obviamente te van a representar más costo. Y tenemos el DPU, perdón, el DDP, se me pegó la lengua con el D, y el DDP es el extremo opuesto, o sea, es totalmente lo opuesto al ex-work. DDP significa entrega con derechos pagos. Es decir, que tu obligación es entregar en destino y pagar.
pagar los tributos, ay, bueno, pagar los tributos aduaneros. Como quien dice, nacionalizar el producto. O sea, usted como exportador tiene que hacer absolutamente todo. Nacionalizar el producto. Por eso muchos llaman el DDP, o muchos dicen que el DDP es una entrega puerta a puerta. O sea, usted como comprador, lo único que hace que es pagar, meterse la mano al bolsillo. Pero todo el proceso logístico, todas las responsabilidades y todos los compromisos, ¿quién los tuvo que hacer? El exportador. El exportador despacha, el exportador, repito, incluso paga allá en el país de destino, paga el IVA, paga el arancel, consigue los permisos, consigue absolutamente todo, ¿cierto? Eso es lo que significa el DDP. Por eso es el extremo opuesto, como quien dice en el ex-work, casi no hago nada y en el DDP tengo que hacer absolutamente todo. Entonces, obviamente, cuando vamos a pensar en los costos, entonces, ¿qué vamos a decir para identificar los costos del grupo de la D? ¿Cierto? Que claramente vamos a arrancar desde una C, con o sin seguro, no sabemos, pero pues lo que esté ahí, o sea, mínimo el flete, ya sabemos que en la C lo mínimo que está involucrado es el flete internacional hasta cierto punto, y que de ahí en adelante, pues ya tendré que pagar, entonces voy a escribirles dos como para simbolizar, que puede ser con el flete o puede ser con el seguro, ¿cierto? Más, y empezamos a pensar en todos los gastos que a mí se me puedan generar, voy a subir acá, todos los gastos que a mí se me puedan generar para hacer, digamos, una entrega en destino. Vamos a irnos hasta el extremo, vamos a irnos hasta el DDP. Y si se dan cuenta, son los mismos gastos que habíamos puesto en el FOB, solo que aquí ya no se causan en origen, sino que se causan en destino. ¿Cómo así? Entonces vuelvo y juega, me empiezo a imaginar todo. Llega el barco hasta el puerto, pero luego, ¿qué pasa? Luego lo tengo que llevar hasta una empresa. Entonces le tengo que sumar, bueno, antes de fletes, obviamente, por ejemplo, tengo que descargar la mercancía. Entonces vamos a decir que eso lo vamos a llamar, habíamos dicho, maniobras o manipuleo de la carga, pero ya manipuleo de importación. Ay, espérame. Se me está yendo aquí. Eso. Entonces, vamos a decir, listo, maniobras de importación. Y en maniobras de importación, entonces ya sabemos que es descargar, todo lo demás. Más. Obviamente ya sabemos que entonces tengo que pagar unos gastos portuarios. O sea, el gasto de las instalaciones portuarias, que ya sabemos que me cobran lo mismo, la grúa, el montacargas, el almacenaje y todo lo demás. Más, si hubo una diligencia de aforo, los aforos. Más, si tuve que contratar una CIA para que me acompañe en el proceso de importación, la tengo que pagar. Más, ya obviamente el flete hasta la empresa o el punto de entrega, ¿cierto? O sea, un flete local, pero en destino. Obviamente, pues después de que yo acompañé la mercancía por medio mundo, no quiero que me la roben ahí faltando unos kilómetros, entonces yo decido si quiero comprar un seguro que vuelve y juega, en este caso será un seguro local, y que obviamente al ser local, ya sabemos, será un seguro voluntario. Recuerden que la única obligatoriedad de seguros es bajo el CIF o el CIP. Obviamente los documentos de importación, o sea, miren, exactamente lo mismo del FOB, pero aquí ya no es de exportación, sino todo de importación. Certificados, permisos, declaraciones, bueno, todo lo que corresponda a poder realizar la importación. Más, obviamente, si dice que el DDP es entrega con pago de tributos, entonces más aranceles, o sea, lo que tuve que pagar de aranceles, más lo que tuve que pagar, por ejemplo, de IVA, ¿cierto? Y si tuve que pagar otras cosas, esas otras cosas. Y creo que ahí ya no me estoy tragando nada. O sea, en términos generales, ahí está más o menos todos los gastos en los que yo puedo incurrir para poderle entregar la mercancía puerta a puerta a mi comprador. Entonces, como yo les decía ahorita, en este punto puede que la cotización, que antes habíamos dicho que en el ex-work era de $800, puede que ahora ya esté valiendo $2,000.
pero vuelve y juega. Usted como vendedor siempre se va a ganar la misma plata. Lo demás son todos los gastos, todo el dinero que usted ha tenido que pagar para poder responder o para poder cubrir pues todas estas variables, ¿cierto? Entonces, importantísimo, nada de esto es para usted, lo único que usted gana son responsabilidades. Por eso vuelve y juega, definir cuál es el Incoterm sobre cuál voy a negociar, pues es una decisión voluntaria y de negociación entre comprador y vendedor. Lo que sí es claro es que una vez fijan el Incoterm, ya ambas partes se obligan a cumplirlo. Entonces, digamos por hoy, mi intención era hablar desde esa generalidad y dentro de 8 días vamos a hacer un ejercicio. O sea, les voy a poner como una simulación de una IMPO o una expo y empezamos a sacar los costos de acuerdo a los Incoterm. No sé si tengan alguna pregunta. No, profe, me tocará volver a ver. Le tocará, Sí, yo sé que sobre todo para María José va a ser un poquito más complicadito, pero yo creo que así queda un poco más claro. Entonces, profe, yo entendí súper bien, o sea, bueno, de verdad que ya me quedaron grabados. ya va más tranquila. Entonces, bueno, aquí dice que en cualquier momento se corta, entonces por hoy ya podemos dar la clase por terminada. Apenas se me termine de generar este último video, yo se lo subo al Classroom. Por ahí en una media horita más o menos yo creo que ya los pueden ver en el Classroom. Listo. Y nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días hacemos un ejercicio práctico. Listo, profe, muchas gracias. Cuídense mucho y muchas gracias a ustedes. Bueno, profe, gracias. Bueno, con gusto. Chao. Chao. Chao, profe. Chaito.